Bueno, son las 5:05, si os parece empezamos. Vamos a tener una charla sobre una valoración de las medidas económicas tomadas por el Gobierno de España en la crisis del COVID-19. Esta charla está organizada por la Asociación Encuentro y Solidaridad y también podéis seguir este directo desde su página web encuentroysolidaridad.net. Agradecemos la iniciativa de Encuentro y Solidaridad de organizar este tipo de charlas para desentrañar y entender de una forma fácil, tan fácil como yo sea capaz de hacerlo, lo que está suponiendo y las medidas que están tomando y a quién benefician o a quién perjudican o en qué medida benefician y perjudican las medidas que se están tomando. También queremos agradecer la colaboración de ATAC Navarra por los medios técnicos puestos a disposición de la charla, así como la difusión posterior que haremos de la propia charla. Han querido contar conmigo, soy Joan Josep Bosch, soy un economista, yo suelo decir independiente y rebelde, y digo independiente y rebelde porque independiente sin duda lo soy, y rebelde porque creo que voy bastante en contra de las soluciones convencionales que se suelen proponer, y alguno pensará pues que a lo mejor estamos locos. Yo creo sinceramente que están locos quienes pretenden solucionar problemas nuevos con prácticas antiguas. Y, por tanto, algo habrá que hacer y algo radicalmente distinto. El formato de esta reunión será unos 30 minutos de exposición por mi parte y otros 30 minutos de respuestas a las preguntas que vosotros podéis ir haciendo en el chat que se abre del directo, y Adela, de ATAC Navarra, y Samuel, de Encuentro y Solidaridad, irán tomando nota de las mismas y luego me las pasarán a mí y yo las iré respondiendo. Ellos me las van a pasar por un privado, por un WhatsApp, un grupo privado que hemos hecho, así que podéis ir escribiéndolas y yo empiezo en este momento. Voy a ponerme alguna parte de texto sobre la propia pantalla, con lo cual no me voy a ver, e iré hablando a ciegas, pensando que los gestos y las manos, tal como las muevo, no os impidan seguir con normalidad la charla. Así que empezamos formalmente. Me he hecho un pequeño guión. Seguramente me suele pasar que me extiendo más de lo que se me estipula, así que mis alumnos en la facultad no les gustaba demasiado cuando ya sobre la hora intentaba alargarme, pero vosotros espero que no me pongáis excesivas pegas. De todas maneras, yo intentaré ajustarme al tiempo. Bien, antes de contaros nada sobre las medidas que se han adoptado, creo que es importante hacer un par de reflexiones cruciales para poder valorar luego de un modo más justo y razonable esas medidas que se han tomado. ¿Cuáles son las dos reflexiones que yo quiero traeros aquí? Fijaros, el otro día lo pensaba, intentaba haceros incluso un gráfico, pero luego hemos visto que era difícil ponéroslo a la vista. Desde que nace hasta que fallece, va a generar una cierta cantidad de ingresos por diversas vías, generalmente por la vía salarios, pero también podría ocurrir por vía herencia, o también podría ocurrir porque tenga uniones durante alguna parte de su vida, por ejemplo, o prestaciones por desempleo, o prestaciones por jubilación. La cuestión es que todos los ingresos que una persona genera a lo largo de su vida van a tener que hacer frente a todos los gastos que se generan también durante toda su vida. Y si lo miramos con esa perspectiva temporal de toda una vida, vemos que durante esa vida se producen épocas en las que ingresamos más que gastamos, nos permite ahorrar, y hay épocas en que gastamos más que ingresamos. Por ejemplo, cuando compramos un piso y hacemos una hipoteca, en el fondo hemos incurrido en un gasto muy bestia en un solo mes, pero tenemos 30 años para ir pagando ese gasto que aquel mes del día que decidimos comprar el piso acometimos. Por tanto, son como dos curvas que se van persiguiendo, y puede que haya momentos en que la suma de los ingresos acumulados esté por encima de los gastos acumulados, de manera que tenemos un cierto caudal de ahorro, o puede que en algún momento los ingresos acumulados estén por debajo de los gastos acumulados y por tanto estemos viviendo del endeudamiento. Lo normal sería que al final de nuestras vidas más o menos quede equilibrado. Si los ahorros han sobrado, o sea, si los ingresos han sido mayores que los gastos, dejaremos algo en herencia, y si ha sido al revés, dejaremos deudas para nuestros herederos, que ya veremos si las quieren aceptar o no, y si no las aceptan, los acreedores se quedarán sin cobrar y ese será su problema. Quiero decir esto porque desde esta perspectiva, 3 meses sin poder generar ingresos por estar confinados en la vida de una persona no es algo dramático, y me gustaría que lo viviéramos así. 3 meses sin poder generar ingresos no es algo dramático. La cuestión es, ¿quién va a asumir el sostenimiento durante estos 3 meses? Una vía va a ser que gastemos parte de nuestros ahorros, y de hecho muchos lo estaremos haciendo, o pidiéndole prestado a familiares,
o pidiéndole prestado al arrendador de nuestro piso, o pidiéndole prestado a los bancos, sí, con ayuda del Estado, pero pedimos prestado, con lo cual es vía endeudamiento y habrá que devolverlo. O bien utilizando los planes de pensiones que el propio gobierno ha autorizado a utilizar para que podamos comernos nuestro propio ahorro. Como veis, al final hay dos vías muy sencillas: vive de lo que ahorraste o endeúdate y ya lo acabarás pagando, y habría una tercera, que sería que el propio Estado durante este periodo se hiciese cargo de sustituir nuestros ingresos, la carencia de ingresos que estamos teniendo, ¿no? Eso va a ocurrir en aquellos que estén cobrando una prestación por desempleo. Lo que no sé es si la cuantía alcanzará. Bien, es importante que lo veamos así por las dos razones. Porque veamos que hay tres vías de solución: tirar de ahorros, tirar de endeudamiento o tirar de que alguien se haga cargo de tus gastos, de estos ingresos que no llegan durante estos 3 meses. Pero quiero que veamos que en la vida de las empresas funciona exactamente igual. Hay ingresos y hay gastos cada ejercicio económico. Si las empresas, cuando tienen más ingresos que gastos, tienen beneficios, pueden hacer dos cosas con esos beneficios. Una, guardarlo, lo que llamaríamos ahorros. Eso, en el mundo económico de las empresas, le llamamos reservas. Y si les falta, pueden vivir también del endeudamiento, igual que las familias. ¿Dónde está el problema? Y es una de mis quejas recurrentes durante este tiempo. Que muchas empresas, cuando tienen ganancias, por tanto beneficios, por tanto podrían destinar esas ganancias a las reservas, lo que hacen no es dejar esas reservas como ahorro de la empresa, sino que desvían ese dinero de la línea de la vida de la empresa a la línea de la vida de los dueños de la empresa, mediante el reparto de dividendos. Con lo cual, en sus vidas particulares ahora tienen o más ingresos o más capacidad de ahorro, pero dejan a la empresa con lo justito para que cuando llegue una emergencia como la que acaba de producirse, decir, levantar las manos y pedir ayuda del Estado, porque no pueden resistir la ayuda y para el Estado es demasiado importante no dejar caer la empresa, porque esas empresas son las que mantienen luego los puestos de trabajo. Claro, yo diría, hombre, ¿y por qué se le pide a la gente que viva de sus ahorros y no se le exige a las empresas que vivan de sus ahorros? Bueno, quería haceros esta reflexión porque luego la acabaremos viendo. La segunda gran reflexión que quiero hacer antes de empezar con las medidas sería hablar de unas crisis previas a la que nos acabamos de encontrar de sopetón, que estaban ahí y que no olvidemos que cuando acabemos de la crisis del coronavirus seguirán ahí. Por tanto, me parece importante tenerlas localizadas, porque de esta crisis del coronavirus, que es la más emergente, la que genera una mayor emergencia, podemos utilizarla para intentar en esa salida resolver alguna o todas o muchas de las crisis que ya venían previamente. Y las cito, no hace falta que las desarrollemos, creo que a todos os sonarán. Tenemos una crisis ecológica que había cobrado cierta fuerza, pero ahora nadie está hablando de ello, aunque estamos viendo que sí se podían reducir las emisiones con efecto invernadero, aunque sea de una manera forzada e involuntaria, pero sí se podía. Y por tanto teníamos una crisis ecológica, una emergencia del cambio climático. Teníamos sin duda una crisis social y de valores que se puede expresar fácilmente con el individualismo, y la crisis del coronavirus quizá también nos haya hecho despertar al respecto de esa crisis. Teníamos sin duda una crisis de desigualdad enorme en el reparto de la riqueza, que es insoportable. Las 60 personas más ricas del planeta tienen tanta riqueza como la mitad más pobre del planeta. Esto es de todo punto inaceptable y es una crisis que estaba allí. Yo siempre digo que el problema no es de crecimiento del PIB, sino de reparto del PIB. Y creo que eso es algo que tenemos que aprovechar, esta crisis que nos va a hacer reflexionar tanto y a tantos niveles, para intentar también resolver estas otras crisis. Teníamos sin duda una crisis de desigualdad de género, una cantidad enorme de trabajo femenino que al no estar remunerado con un salario no forma parte del PIB, pero sin ese trabajo el mundo del capital no existiría, porque son esas mujeres fundamentalmente las que permiten la economía de los cuidados invisible, pero absolutamente necesaria. Había una crisis política. En el caso de Europa es muy sencillo de ver, una Europa que no es Unión Europea, y lo estamos viendo clarísimamente cómo ha reaccionado cada Estado persiguiendo los EPIs de un modo absolutamente individual y no coordinado, donde las medidas sanitarias se han tomado a nivel de Estado y no a nivel de las zonas geográficas donde se concentraba el mayor número de infectados,
y lo estamos viendo ahora respecto a la salida económica que se le puede dar a la crisis de deuda que vamos a tener enseguida. Teníamos una crisis del 2008 financiera y sus efectos en cada uno de los países que todavía no había sido resuelta del todo y había dejado un sector público muy debilitado, lo cual sin duda ha sido un acelerador o un exacerbador de la crisis sanitaria, y los países con menos recursos económicos y con un peor sector sanitario lo van a pagar de un modo mucho más acentuado, y eso es consecuencia de aquello. Teníamos una crisis de deudas públicas. La deuda pública de todos los estados del planeta alcanza ya 58 billones de euros, y ahí me suele gustar decir, si todos los estados que conocemos tienen deuda pública y los estados representan a los ciudadanos que viven en ellos, ¿dónde están los acreedores? ¿Cómo puede ser que haya tantos estados deudores que representan a prácticamente toda la población mundial y no identifiquemos a los acreedores? Por supuesto que hay acreedores, es todo el sector financiero y todo el sector financiero no bancario, que es lo que llamaremos también banca en la sombra y de la que luego hablaré un momentito. Estas deudas públicas, no lo olvidemos, es una deuda intergeneracional. La deuda pública que queda anotada a nombre de un Estado tendrán que pagarlo los habitantes de ese Estado, los presentes y los futuros. Y hasta cierto punto, no sé si es legítimo que una generación deje deuda anotada en nombre del Estado para que sea atendida por una generación siguiente, que ni siquiera ha nacido y que sin duda no la ha causado. Me gusta decir que cada generación debería irse a la tumba con sus deudas pagadas y, desde luego, la nuestra no lo va a hacer, o por lo menos no tiene pinta de que pueda hacerlo con las soluciones convencionales. Había una crisis de modelo económico, en el caso de España era muy flagrante, basada en el turismo y en la construcción. La construcción tuvo un problemón gigante en el año 2008, el turismo lo va a tener ahora y va a ser de muy difícil recuperación, porque no es solamente que el sol siga cayendo sobre las playas, sino que nos atrevamos a no guardar ciertas distancias y a que la gente se atreva a venir hasta aquí en aviones. Es decir, que el turismo, tenemos claro, todos creo a estas alturas, que no va a volver a ser igual. Teníamos una dependencia del exterior para bienes esenciales, tanto alimentarios como lo estamos viendo, de equipos de protección sanitario. Es decir, muchísima producción indispensable para la supervivencia de la vida humana. En España la tenemos externalizada y, por tanto, tenemos una dependencia del exterior que ahora hemos percibido cuán dolorosa puede ser. Yo creo que hay una crisis del capitalismo como modelo social y económico. Esto es una opinión particular, pero seguro que algún amigo mío y compañero neoliberal dirá que no, que el capitalismo está funcionando maravillosamente. Bueno, pues será que sí, pero sin duda no para todo el mundo. Y tenemos, no lo olvidemos, un crecimiento rampante del fraude fiscal global, especialmente de las empresas multinacionales, y la utilización nauseabunda de los paraísos fiscales y, como os decía, de la banca en la sombra, que son esos acreedores de esas deudas que tienen todos los estados. Bien, con esas dos consideraciones previas, podemos empezar a analizar qué impactos va a tener claramente la crisis del COVID-19. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido simultáneamente una crisis de oferta, donde la gente no puede ir a trabajar, o sea, no se puede producir porque no podemos ir a trabajar, pero a la vez una crisis de demanda. Esto solo ocurre en periodos de guerra, donde efectivamente pasa lo mismo que ahora. La gente no puede trabajar, incluso en periodos de guerra, demanda sigue habiendo. Ahora, en cambio, hay mucha crisis de demanda porque la gente no tiene o bien recursos para comprar o miedo, si tiene recursos, porque prefiere guardar en la medida de lo posible esos recursos porque no sabemos lo que se nos viene encima, o incluso crisis de demanda porque la gente no puede salir a la calle. El sector del textil es un ejemplo clarísimo. Incluso teniendo dinero, no puedes ir a comprar. Por tanto, tenemos una crisis de oferta y una crisis de demanda, que es algo que en economía no estamos acostumbrados a resolver. Sabemos resolver o la una o la otra, pero las dos a la vez es un escenario absolutamente desacostumbrado para las soluciones convencionales. Sí que hay que decir que esta crisis deja, en teoría, la capacidad productiva de la industria sigue intacta, las fábricas no se han derruido, no han sido destruidas, no ha caído ninguna bomba sobre ellas y, por tanto, teóricamente, pasado este periodo, deberíamos poder seguir produciendo. Enseguida veremos que no va a ser igual.
Por otro lado, el talento y el conocimiento humano también sigue intacto, a diferencia de otras guerras, donde en ese caso sí, muchísima gente con muchísimo conocimiento muere y, por tanto, se pierde un gran caudal de valor humano con todo el potencial que eso tiene y trae. Pero digo que no va a ser igual la capacidad productiva porque el mundo, dentro de 3 o 5 meses, yo creo que todos hemos entendido, quizá no lo veíamos la primera semana o la segunda, pero ya hemos entendido que el mundo no va a ser igual. La forma de relacionarnos no va a ser igual, la distancia social no va a ser igual, la distancia necesaria en los medios de transporte públicos va a ser distinta necesariamente, muchísima gente va a tomar decisiones muy diferentes de las que hubiera tomado 3 o 5 meses atrás. Por tanto, el mundo en el que nos reincorporaremos, aunque tenga la capacidad productiva y el talento y el conocimiento intactos, resultará que no será igual. Por tanto, en un mundo que ya no es igual, esa capacidad productiva igual no es útil para ese nuevo mundo y hará falta otra capacidad productiva que sea útil en ese nuevo mundo. Así que, en cierta medida, parte de la capacidad productiva y del talento sí se ha destruido, en el sentido de que no puede ser de provecho para el mundo nuevo al que nos vamos a incorporar en 3, 4, 5 meses. Como os he dicho, el distanciamiento social afectará a las formas de trabajar, de consumir, de vivir, de desplazarse, y eso tendrá efectos directos, indirectos y cruzados en todos los sectores económicos. Efectos directos en algunos sectores, clarísimamente, lo que decíamos, hostelería, turismo. Indirect, en algunos sectores incluso en su provecho, porque los sectores de la limpieza, de la desinfectación, del cuidado de los quirófanos o de los espacios de trabajo, seguro que va a ser un sector que se va a ver beneficiado por esa exacerbación de la necesidad de limpieza. Pero luego al final habrá unos efectos indirectos porque naturalmente si hay una reducción de renta, habrá una reducción de consumo y por lo tanto todos los sectores de un modo u otro indirectamente también se van a ver afectados. Bien, empecemos a ver ya qué medidas ha tomado el Gobierno de España, ¿de acuerdo? Entrando en este punto, creo que es justo decir que hay que valorar la dificultad de tomar decisiones en un escenario nunca visto ni previsto. Es muy fácil hacer crítica, pero creo que es razonable ponernos en la situación de que da igual en qué país y en qué lugar, quienes han de tomar decisiones en este escenario se encuentran en algo que no estaba ni visto, no había experiencia, ni previsto, porque eso sí que puede ser una pequeña primera crítica, ¿no? ¿Podrían haberlo anticipado? Sí, pero muy poco. Y probablemente quien lo hubiera anticipado un poco más era tildado de loco. Tenemos ejemplos aquí cuando se suspendió el mobile y creo que prácticamente todos los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo como diciendo que qué paranoia suspender el mobile por esto y que era una tontería. Bien, me gustaría que ahora todo el mundo reflexionase sobre qué opinaba 2 o 3 meses antes. Especialmente hablo de los políticos, porque al final los medios de comunicación quizá tienen más capacidad para formarse una opinión fundada. Al final la ciudadanía solamente puede pensar a partir de los inputs que recibe y si los inputs son flojos o escasos o no son suficientemente intensos, la gente se hace esa composición de lugar. Bien, fijaros qué cantidad de incertidumbres teníamos para que en algo no previsto tuvieran que tomar decisiones. Claro, la decisión que yo voy a tomar para resolver un problema no es la misma si me dicen que esto va a durar un par de semanas, que si me dicen que va a durar un par de meses, que si me dicen que va a durar un par de años. Es decir, sin saber la duración de la intensidad de la pandemia y de la extensión a cuántos países va a afectar, es muy difícil elegir la mejor respuesta. Y por eso nos estamos encontrando que en el BOE continuamente se corrigen o mejoran o rectifican o amplían medidas que inicialmente tomaron en un sentido y se dan cuenta que se han quedado cortos. Para mí es fácil ir criticándolo, pero también hay que decir que si no sabes la duración, la intensidad y la extensión de la pandemia, es muy complicado acertar. Así que hay que tener cierto grado de comprensión respecto a estos niveles de rectificación. Por otro lado, no sabíamos si el impacto en la economía iba a ser solo local o iba a ser global. Ahora ya sabemos que va a ser global, pero tampoco sabes en qué medida va a afectar a cada una de las regiones, porque dependerá en qué momento salgan o terminen cada uno de ellos con su pandemia. No sabemos la profundidad, lo profundo que va a ser la caída del PIB, la longitud, el tiempo que se va a prolongar, dependerá de lo que tarden en encontrar una vacuna y lo que sueléis oír decir de la forma en la que saldremos, ¿no? Si habrá recaídas, etcétera.
Por otro lado, el gobierno de España tampoco sabía, ni sabe a día de hoy, cuál va a ser la reacción final de la Unión Europea para financiar todas las necesidades económicas. Inicialmente tomaron la postura de que el BEI prestara 25.000 millones de avales, luego dijeron que habría un plan SURE, luego un plan MEDE, y poco a poco, en función de lo que van descubriendo o la presión que cada uno de los países ejerce o de la capacidad de convicción al resto de actores, van cambiando de medidas. Y ayer tenemos sobre la mesa una nueva propuesta del plan Marshall. Por tanto, claro, si tú no sabes si te van a aceptar la mutualización de la deuda o no, si no sabes si te van a aceptar la condicionalidad de la deuda o no, sin saber eso, tampoco te puedes atrever a tomar según qué decisiones de endeudamiento para tu Estado. Así que hay que ponernos en el lugar de quienes están decidiendo para valorar la dificultad. Tampoco sabíamos la reacción de otras economías. ¿Qué iba a hacer Estados Unidos con un presidente que negaba hasta muy tarde hacer ningún tipo de acción para atajar la pandemia? Y luego, en cambio, cuando decidió que sí, puso a trabajar la Reserva Federal de un modo exagerado. Bien, es muy difícil con todas estas incertidumbres acertar. Dicho esto, habréis oído hablar también del dilema de si hay que salvar la salud o la economía. Creo que ya lo han dicho algunos otros opinadores, creo que es un falso dilema. No hay dilema. Entre salud y economía hay que priorizar la salud, porque si no se ataja primero la pandemia, cualquier intento de actuar para salvar la economía va a acabar siendo contraproducente o inútil, o las dos cosas. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que priorizar acabar con la pandemia, controlar la pandemia, al coste que sea en el plano económico. Ojalá que sea el mínimo posible, pero no hay dilema al respecto. Entonces, el gobierno lo que ha decidido ha sido, en su primera instancia, preservar los puestos de trabajo y la supervivencia de las empresas para que cuando se acabe la pandemia tengan capacidad de trabajo y la menor cantidad de puestos de trabajo se destruyan. Y por eso puso como primera gran medida lo de los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empresa, que eran condicionados al mantenimiento de los puestos de trabajo. Veréis que luego se ha desdicho y ya están planteando que, asumiendo que el mundo nuevo en el que nos reincorporaremos no será como el anterior, habrá sectores que, quieran o no quieran, no podrán mantener esos puestos de trabajo y, por tanto, creo que finalmente el Ministerio de Trabajo va a permitir que no todos los puestos de trabajo se reincorporen o van a permitir cambiar el primer ERTE, que era, digamos, por cese de actividad o paro de actividad o por caída significativa de actividad, a un nuevo ERTE por condiciones económicas distintas. Por tanto, de alguna forma se va a autocorregir. En este caso, con los ERTEs, los trabajadores, como ya sabéis, van al paro, cobran del Estado, pero no consumen sus derechos de prestación de desempleo, es decir, no les computa como consumo del derecho de desempleo, y las empresas no tienen ni que pagar los salarios ni las cotizaciones de la seguridad social. Bien, las empresas un poquito mayores sí han de pagar un 25% de cotizaciones a la seguridad social. A mí lo que me molesta de esta medida es que se pueden acoger todas las empresas afectadas, con independencia de sus resultados de los ejercicios anteriores, con independencia de los dividendos repartidos en los ejercicios anteriores y con independencia de su mayor o menor o nula contribución en el impuesto de sociedades. Quiero decir, se pueden acoger multinacionales que no están tributando por el impuesto de sociedades en España, se pueden acoger empresas que han repartido muchísimos dividendos y, por tanto, no tenían esos ahorros, reservas, para poder aguantar el tirón ellos mismos, y cuando hablan del mercado dicen que si ganan dinero tienen derecho a repartirlo, pues si ahora lo pierdes tendrías que hacerte cargo tú con tus propios medios del problema. Pero ya sabemos que las empresas les gusta decir que tienen derecho a repartir ganancias porque esto es la economía de mercado, y cuando hay pérdidas el Estado tiene que acudir a su rescate. Ya lo hemos visto otras veces y para mí esta es una queja clara. La ausencia de condicionalidad para poder acogerse a un ERTE las empresas. Por otro lado, esta medida se está alargando, como ya os digo, y se han dado cuenta de que nada va a ser igual y están valorando, por tanto, cambiar esa condicionalidad inicial de mantener los puestos de trabajo y les permitirán probablemente reducir los puestos de trabajo sin perder las ayudas que han tenido por los ERTEs, que se ha hecho cargo el Estado de esos salarios. Hay sectores como el textil, turismo, hostelería, educación, sanidad, deporte, ocio,
e industria que se van a tener que reinventar. Van a tener que aumentar las distancias de trabajo. Va a haber mucho menos aforo en muchísimos de los actos que se organicen. Y, por tanto, se va a reducir, sin duda, la facturación y seguramente va a ser necesario menos personal. Yo esto lo entiendo. Como os digo, a mí lo que me molesta de la propuesta del Gobierno sobre los ERTEs ha sido la ausencia de condicionalidad. Otra de las cosas que critico de cómo han funcionado los ERTEs ha sido que, eran muchos a tramitar, pero la mayoría de trabajadores, a fecha de hoy, 25 de abril, todavía no han cobrado la prestación de marzo, pero seguro que los recibos de fin de mes, luz, teléfono, agua, gas, el recibo de la hipoteca, del alquiler, les han llegado puntualmente. Por tanto, ha habido una angustia enorme en un montón de domicilios que creo que con otra medida más valiente y atrevida el Gobierno podía haber resuelto. Yo en su momento propuse que solamente con una solicitud cualquier persona pudiese pedir a su banco un préstamo a tipo de interés cero. Lo único que tenía que hacer el Estado es, en todo caso, hacerse cargo de los intereses que se pudieran producir. En mi opinión, ni siquiera eso, pero los bancos seguramente lo hubieran solicitado, y dejar que la gente respirase. Ya os digo, había una solución, sí, vivir del endeudamiento, pero no puedes poner una carga de exigencias, de burocracia, de documentación para poder recibir esos créditos que, como veréis, en algunas de las medidas ha sido la solución que el Gobierno ha propuesto, pero encima, como os digo, llena de burocracia y de dificultades para su tramitación, que a día de hoy la mayor parte de los ciudadanos afectados todavía sigue con sus cuentas con el mismo saldo inicial que cuando se declaró el estado de alarma, pero con mucha menos cuantía ahora porque le han llegado recibos y recibos y ha tenido que atenderlos. La cifra inicial de Pedro Sánchez de los 200.000 millones, y eso para mí es humo, a mí eso me molesta. Creo que ahí Pedro Sánchez hace lo de cualquier político que quiere tranquilizar a la población, y a mí me gusta que nos traten como adultos. De esos 200.000 millones no ha puesto nada de nada, habrá puesto 16, 18.000 millones como mucho, porque el resto, como ya sabréis a estas alturas, son avales. Son avales. Es decir, el Estado no pone el dinero, sino que le dice a la banca, al sector bancario, podéis prestar hasta 200.000 millones, que el Estado de esos préstamos, que ya os pondremos las condiciones para concederlos, se va a hacer cargo de los que sean impagados en un futuro, por tanto no ahora, sino cuando vengan impagados y por quienes no hayan podido atenderles, que si tienen suerte será la mayoría de la gente la que habrá podido devolverlos, por tanto solo las cuantías de préstamos no devueltos serán las que tendrá que hacer frente el Estado. Que eso suba a 200.000, eso es humo, porque solamente le va a costar al Estado las cuantías que realmente tenga que hacer frente en un futuro y no en este momento. Por otro lado, el diferencial de interés que van a cobrar los bancos respecto del tipo de interés al que se financian del Banco Central Europeo, que ha puesto toda la artillería y les ha prestado un montón de dinero. Cogen ese dinero y lo pueden trasladar a la sociedad, con la garantía del Estado, que es quien va a responder si las deudas no se pagan, pero pueden aplicar un diferencial. Ese diferencial de interés supone para el sector bancario español un mínimo, he calculado, de 1.500 millones de beneficios al año. Yo creo que el Gobierno debería haber exigido que ese diferencial fuese, creo que está rondando probablemente un mínimo de 0,75, y yo creo que tenía que haber exigido que ese diferencial fuese como máximo del 0,1, del 0,2%, cercano al 0%, y solamente para cubrir el coste de gestión. No puede ser que de resultas de esta crisis también el sector bancario haya salido beneficiado y perjudicados los prestatarios, las personas que han tenido que solicitar esos créditos. Creo que las empresas débiles no recibirán financiación porque no se la van a conceder, y creo que van a caer. Creo que esta crisis se va a llevar por delante a las personas más débiles y a las empresas más débiles. No van a soportarlo y, por tanto, va a haber, sí, una destrucción de empresas porque no van a soportarlo y no van a recibir esta financiación. Financiar no sirve para resolver una caída, una desaparición o una merma de los ingresos. Si lo que te está pasando como empresa es que no recaudas nada, que no ingresas nada, que te presten no te resuelve el problema. Igual que a las empresas el Estado se le ha hecho cargo de sus gastos, el Estado podría haberse hecho cargo de los gastos de autónomos y pequeñas y medianas empresas en dificultad que no necesitaban un préstamo, necesitaban realmente una ayuda directa, una ayuda sin esperar una devolución.
Claro, el Estado hubiera tenido que aportar ese dinero y el Estado te va a decir no lo tenemos, y no lo tenemos porque no sabemos qué va a hacer Europa, y no lo tenemos porque venimos ya con una deuda pública acumulada muy grande. Yo entiendo la situación de dificultad, pero creo que se podría haber hecho algo mejor. Las empresas solventes a las que se les ha cubierto el coste salarial a fondo perdido, creo que no se van a ver especialmente dañadas. Las empresas que ya eran solventes, algunas incluso muy solventes, en cambio se les ha cubierto todo el coste salarial, ¿de acuerdo? Y creo que estas empresas van a sobrevivir y sus efectos serán solo en función de si el nuevo mundo están adaptadas o no están adaptadas. A los autónomos cuya actividad haya tenido que cesar o que hayan reducido un 75% la facturación, van a poder recibir un subsidio de desempleo de 600 y pico euros, pero me gustaría que supierais que ese subsidio, formaba parte de un seguro que ya los autónomos venimos pagando desde hace algunos años. Por tanto, no es ningún regalo ni ninguna concesión, es un subsidio de desempleo por el que ya cotizamos, ¿de acuerdo? Sí que también es verdad que primero decían que no, pero al final han permitido que las cuotas de autónomos durante estos meses no se paguen. De todas maneras, si os fijáis, muchos autónomos se van a quedar fuera, porque tenías que perder un 75% de la facturación. ¿Qué va a pasar con los que hayan perdido un 73 o un 70 o un 71? Como veis, regular o legislar en esta situación era muy complicado. Creo que hubiera sido mejor permitir que cada ciudadano hubiera pedido un préstamo y que luego, con la documentación y a posteriori, se justificase la cuantía de esa ayuda, qué parte tenía que haber sido préstamo, qué parte tenía que haber sido subvención o prestación directa. Por otro lado, han hecho una tramitación para estas ayudas súper complicada, farragosa y con exigencias de papeleo, que estábamos todos confinados y era imposible aportar. Eso ha hecho que se demore y que estas ayudas van a llegar tarde. Lo mismo se ha hecho con la moratoria de alquileres e hipotecas y la prohibición de cortar los suministros. Lo único que se ha hecho con estas medidas es para las personas vulnerables, que hay que demostrar la vulnerabilidad, lo que significa estigmatizar, etiquetar. Tienes que probar tu vulnerabilidad y solo en determinados casos se te permite la moratoria de alquileres, la moratoria de hipotecas o la moratoria de las facturas de los suministros. Y estas facturas no se desaparecen, sencillamente te esperan a la vuelta de la esquina para ver cómo resuelves más tarde por tus propios medios, o bien con tus ahorros, o bien con tu capacidad de trabajo futura, estas dificultades. Como veis, a las empresas se les ha dado un dinero a fondo perdido y, en cambio, a muchos ciudadanos, realmente en situación crítica, se les da no una ayuda directa, sino un crédito que no les resuelve el problema, sino que se lo traslada a un tiempo posterior. Lo mismo se ha hecho con las moratorias de alquileres de los locales de negocios. Esto ha sido reciente, esto fue hace muy pocos días, y han dicho, bien, aquellos que estén en un pequeño negocio y tengan un local por el que están pagando un alquiler, no le han resuelto el problema, le han dicho que negocien una moratoria y que si su arrendador no se aviene, va a ser obligatoria la moratoria. Como veis, el problema seguirá siendo tuyo, pero más tarde. Creo que esta solución también ha llegado tarde, a muchísima gente ya le habían cobrado los recibos del mes de marzo. Para cuando se pongan a discutir esto, el de abril también habrá llegado y, por tanto, la angustia y desesperación de muchísima gente va en aumento. Y bien, tenemos luego, han hecho aplazamiento de impuestos, que vuelve a ser moratoria. Tus impuestos de ahora los puedes pagar más tarde. El tema de la renta básica se está discutiendo si va a llegar en mayo o no va a llegar en mayo, pero es algo que en realidad no es una medida ad hoc al problema del coronavirus, sino que ya estaba previsto. Tengo críticas porque no es una renta básica universal e incondicional. Creo que será costosa de tramitar, requerirá muchísima gestión, muchísima comprobación, muchísima inspección y además va a estigmatizar. Pero bien, si es lo que hay, pues no le pondremos mala cara porque quizá es poner un pie en la puerta y a partir de ahí podremos ir empujando. Se permite también rescatar los fondos de pensiones, como ya os había avanzado. Significa que tú puedes coger tu propio ahorro para rescatarte tú a ti mismo y que en este caso no te van a penalizar por ello, pero como veis no es una ayuda del Estado, sencillamente es que tú te resuelvas tu propio problema. Sí que en cambio ha habido una medida que salió, la primera de todas, que es el blindaje de las acciones de empresas españolas en bolsa que estaban muy baratas y han prohibido que sean adquiridas por inversores de fuera de la Unión Europea.
A mí me hace gracia ver que eso fue lo primero que se aprobó, porque los defensores del capitalismo liberal y que siempre defienden que es el mercado, amigos, creo que ahora el mercado ya no es tan divertido cuando las empresas han de perder dinero y entonces solicitan que se las ayude porque si no se van a venir abajo, o cuando no pueden seguir controlándolas ellos. Es decir, les parece bien el mercado mientras el mercado juega en su favor. Y creo que es un buen momento para quitarles la careta, ¿de acuerdo? La gente que vivía en la economía sumergida ha quedado totalmente desamparada, ya que el BOE nada prevé al respecto. La propuesta que yo hacía desde el primer día creo que sí que hubiera permitido que esa gente de un modo u otro acudiera a una ayuda inmediata. Y pues nada, los ahorros privados, la familia, los amigos, el Banco de Alimentos, Cáritas, han sido los que creo que verdaderamente han acudido al rescate de amplios sectores de la población. Y el Estado no ha sido capaz esta vez. Creo que se deberían haber congelado todos los intereses de todas las hipotecas, se podía haber hecho, o reducido a la mitad como mínimo durante el estado de alarma. Si cesa la actividad, también puede reducirse la actividad financiera. La actividad financiera es esta generación de intereses. Así que el coste para el sector bancario de congelar, que lo he calculado, hubiera sido de unos 100 millones al mes, 1.200 al año, menos que lo que van a ganar con el margen que van a poder obtener con toda la cantidad de crédito que van a prestar a todos los sectores de la economía. Hay 3 consejos adicionales que quiero dejaros. Revisad los seguros que teníais firmados por las hipotecas en caso de desempleo. Este es el momento de sacarlos a relucir. Muchas hipotecas te venden un seguro de desempleo. Leed la letra pequeña a ver si se puede aplicar en este caso. Revisad las comisiones al descubierto que os hayan podido aplicar, que seguro que los bancos no habrán tenido alma para no aplicar comisiones de descubierto durante este fin de mes de marzo y el mes de abril. Y un último consejo, hay una cláusula en derecho que se llama rebus sic stantibus, que flota en el ambiente y que creo que debéis consultar. Miradla en Wikipedia, lo explica muy bien. Viene a decir que todos los contratos tienen pactos que hay que cumplir, pero esos pactos deben cumplirse en situaciones de normalidad. En una situación tan extraordinaria como la actual, esta cláusula, rebus sic stantibus, permitiría replantearse si los pactos que me comprometen por un acuerdo que firmé en otro tiempo y en otro momento y en otras circunstancias siguen siendo válidos o no. Me quedan cosas por contar, pero me quedaban por contar las medidas adoptadas desde Europa, pero creo que ya habíamos quedado que media hora era de charla y media hora de preguntas, así que voy a consultar un momentito mi WhatsApp de grupo a ver qué preguntas me habéis hecho, ¿de acuerdo? Bien, veo que tengo 17 preguntas y voy a intentar ir contestándolas, si os parece. Vamos a ver. La primera me dice, ¿y si no tienes ingresos y el ERTE tarda en cobrarse? Efectivamente, es lo que yo estoy diciendo. Ha sido un problemón porque el ERTE ha tardado mucho en cobrarse. ¿Y cuánto vale la angustia? ¿Cuánto valen las depresiones? ¿Cuánto valen las discusiones? Los nervios que habrán pasado en cada casa, en cada familia, encima estando confinados, porque no llegaba ningún tipo de ingreso. Creo que el Estado ahí estuvo lento de reflejos. Por el mismo coste, había formas mucho más ágiles de hacerlo. Se han dedicado a ir legislando como en tiempos de normalidad, exigiendo documentación como en tiempos de normalidad, en una situación absolutamente extraordinaria. Yo hice un símil que tú vas con una herida abierta, profunda, sangrando, a un hospital de campaña y te piden que rellenes un impreso con cierta documentación, no es tu nombre, que aportes una fotocopia del DNI, además compulsada. Me parece de locos. Entiendo que tenían unos tics de redacción en el BOE que no estaban preparados para saltarse, pero uno tiene que ser suficientemente ágil para saltárselo. Así que os doy razón en eso. ¿Por qué hay que pagar luz, agua y la comida la están subiendo en los supermercados? Las mascarillas y guantes también caros. Esto, bueno, es una crítica a la falta de escrúpulos del mercado y a la falta de escrúpulos de las personas que viven en ese mercado, ¿de acuerdo? Con lo cual hay gente que hace negocio en cualquier circunstancia. Esto es la historia de la humanidad. El mercado negro ha existido siempre en todas las guerras y, por tanto, era de prever que iba a ocurrir también en esta. Lo siento, ¿eh?
En marzo congelaron las facturas de luz y agua y luego no. No, yo no creo que las hayan congelado. Lo que han hecho ha sido no pasarlas de momento. Creo que las compañías tuvieron, por lo que alguien me ha contado, que a alguien no le han pasado ni siquiera el recibo de la hipoteca, a algunas entidades bancarias, ¿no? En espera de si se le resolvía o no se le resolvía la situación. Pero desde luego, en el BOE no está previsto que no las pasen. En el BOE lo que está previsto es que tú solicites que no te la pasen y que o bien con la compañía de suministradora, o bien con tu arrendador, o bien con tu banco con la hipoteca, negocies, tramites y si lo tienen a bien, entonces dejarán de pasarte los recibos. Creo que, como digo, ha sido una reacción lenta. ¿Crees que es un momento de un plan de industrialización que cambie el modelo de deslocalizar producción y depender del turismo? Absolutamente. Lo hubiera dicho en la parte final de la charla, pero llevamos ya más de media hora. Tenía una serie de propuestas. Si queréis, luego intentaré ver si se puede colgar aquí un documento en esa página de YouTube o alguna forma de conseguirlo, lo que era el guión de la charla, porque en la parte final tenía el nuevo modelo económico al que, aprovechando esta crisis, deberíamos intentar que la salida fuese en ese camino, ¿de acuerdo? Todo del 83% menor. No tengo ni idea de ese informe, lo que diga la Universidad de Stanford, no puedo opinar, nunca lo sabremos, ¿de acuerdo? Ese pequeño grupo de la humanidad que tiene tanta riqueza como el 50% de la humanidad, ¿está ganando o está perdiendo? No lo sé, no tengo hilo directo con esas 60 personas que caben en un autobús, pero imagino que estarán perdiendo. Lo que pasa que da igual lo que pierdan, su vida no va a cambiar ni un ápice. Su estilo de vida, su calidad de vida no va a cambiar ni un ápice. Por tanto, no me duele nada si han perdido dinero. Imagino que estarán perdiendo dinero y estarán preocupados porque la codicia no tiene límites. Pero, desde luego, esta charla no va dirigida a esas 60 personas, así que, si me permitís, que les den morcilla. Yo creo que estarán perdiendo. Pero algunos también estarán ganando. Por ejemplo, Juan Roch, el de Mercadona, sin duda que está ganando dinero, sin duda. Y algunos otros también, dependerán en qué sector estén. Me preguntan también, ¿el gobierno español también ha mentido y por lo tanto ha contribuido a aumentar el problema? Sí, creo que el gobierno español ha mentido. Hay muchas formas de mentir. Una de ellas es ocultar la verdad. Creo que han tenido dos problemas graves. Probablemente no han sido conscientes de cuál era el tamaño de su problema y una vez eres consciente, parece que es muy complicado decirle a la gente, fui muy estúpido no tomándome el problema en serio en su momento. Ya, pero ya os he dicho que a mí me gustaría que los gobiernos nos hablasen como adultos y yo soy mucho más comprensivo con alguien que te admite que se equivoca. De hecho, hay algo que le aplaudo a este gobierno. Se está equivocando bastante. Pero creo que están haciendo lo mejor que saben, lo cual no habla bien de ellos, porque no están acertando demasiado, pero creo que están siendo humildes. Cada vez que se equivocan están sabiendo rectificar, entienden que no son suficientemente listos para controlar este escenario y por tanto no están siendo por lo menos soberbios. Hemos visto otras crisis en este país gestionadas con una soberbia asquerosa y hablo del Yacolet 42, hablo del Metro de Valencia, hablo del Prestige, hablo de muchas otras situaciones donde realmente la conducta del gobierno fue insultante y ya no hablemos de los atentados del 11M y las mentiras durante 3 días, ¿de acuerdo? Creo que este gobierno también ha mentido. Casi diría que es consustancial a gobernar no poder decir la verdad. Por ejemplo, una mentira que para mí era muy clara era cuando al principio decían que no era necesario ni casi conveniente llevar mascarilla, ¿no? Claro que tenían que tener claro, era ridículo pensar que no haría ningún efecto para nada llevar una mascarilla, algo, una bufanda, el brazo así, o sea, el brazo así sí sirve, pero una mascarilla no sirve. Era ridículo, pues lo dijeron durante varios días. ¿Por qué? Porque no había suficientes mascarillas y lo que no querían era crear pánico y una lucha por las mascarillas cuando había una preferencia de utilización de esas mascarillas. ¿Qué debe hacer en ese caso un gobierno? ¿Mentir o no mentir? Diréis, no, decir la verdad. Ya claro, pero hay mucha gente también en la calle estúpida y mucha gente insolidaria y mucha gente que es muy individualista. Lo sabemos, era una de las causas de las crisis previas. Por tanto, ¿hasta qué punto debe o no debe decir toda la verdad en todo momento un gobierno? No lo sé. Esto es un tema divertido que podríamos discutir en otra charla, ¿no? ¿Qué debe hacer un gobierno en un escenario de pánico o en un escenario de crisis como esta? Me preguntan, ¿cómo valoras que uno de los partidos en el gobierno siga defendiendo
que la banca tiene que devolver el rescate. ¿Podemos exigir políticas que hagan real la devolución del rescate a las familias y empresas? Bien, olvidaros de que el dinero del rescate se vaya a devolver. El dinero del rescate ya no está. Ya no está. Ese dinero del rescate sirvió para tapar agujeros. Con lo cual, si coges la arena que echaste en un agujero, vuelves a dejar el agujero. Por tanto, yo no iría a reclamar el dinero del rescate. Me faltaba acabar de dedicarle un poquito de tiempo a las propuestas de solución diferentes, sin duda, que la Unión Europea, sobre todo, puede y debería aplicar en esta situación. Porque si no lo hace, le va a explotar la deuda pública de muchos de los estados de la Unión Europea y acabará desintegrando la Unión Europea por una deuda impagable. Yo puedo solo poner un símil que me divierte, ¿no? Que es aquel juego de ir hinchando un globo y cada 3 soplidos se lo pasas al de al lado. Y el de al lado ya ve que el globo va grande, pero hace 3 soplidos y se lo pasa al de al lado. Y el de al lado ya ve que el globo va muy grande, pero hace 3 soplidos y se lo pasa al de al lado. Todos saben que a uno le va a reventar. Lo que piensa cada gobernante es, si revienta cuando ya lo tenga el siguiente a mí, ya vendré yo a quejarme diciendo que conmigo el globo no reventaba, que le ha reventado a él. Sí, claro, pero le ha reventado por la cantidad de aire que llevaba dentro. La deuda es lo mismo. Es una gigantesca bola de aire en un globo y antes o después reventará, por un camino o por otro. La deuda es impagable. Y el que no quiera ver esto es un necio o un loco o un mentiroso. Entonces, yo no soy partidario de que los bancos devuelvan el dinero del rescate. Me conformaría con que no sigan enriqueciéndose de esta manera. Y sobre todo, a través del artículo 123 del Tratado de la Unión Europea, que es el que permite que todas las soluciones posibles en este instante pasen por la banca. Significa que el Banco Central Europeo, que crea dinero con un clic, no se lo puede prestar a los estados a tipo cero. Lo prohíbe el Tratado de la Unión Europea. Lo prohíbe el Tratado de la Unión Europea. Se lo tiene que prestar a los bancos y los bancos, con un diferencial, se lo tienen que prestar a los estados. Eso es de locos. Eso no ocurre en Estados Unidos con la Reserva Federal. Y eso es una de las causas principales de que estemos condenándonos sin una solución no dolorosa. ¿Hay soluciones no dolorosas? Sí. No dolorosas para la gente, pero dolorosas para el negocio que hace el sector bancario y el sector bancario en la sombra. En el sector bancario en la sombra tenéis fondos de pensiones, fondos de inversión, hedge funds, empresas de capital riesgo que tienen un volumen de activos de 180 billones con 12 ceros de euros, cuando las deudas de todos los estados del mundo son 58 billones de dólares en este caso. Están a la par más o menos dólar y euro, por lo tanto no hay mucha diferencia. Quiero decir que, otro ejemplo claro para que lo entendáis, la deuda pública acumulada por el Estado español en toda su historia, desde el último impago, más o menos ha habido una quiebra de la deuda pública española una vez por siglo, bueno, pues desde la última quiebra, la deuda pública acumulada es de 1,2 billones. Pero el pago de intereses desde el año 95 hasta la fecha de hoy son 600.000 millones. La mitad de toda la deuda pública española se ha ido por un sumidero que se llama intereses de la deuda. Sin esos intereses, la deuda sería la mitad. El problema sería la mitad. Y habría recursos para hacer muchísimas cosas. Pero claro, hay que pagar intereses. ¿Por qué? Por el artículo 123 del Tratado de la Unión Europea. Ya os digo, no reclamaría tanto los 60.000 millones de rescate del sector financiero como que dejen de ganar dinero en el futuro a costa de las deudas de los estados. Sigo leyendo a ver si hay alguna pregunta más. ¿Qué opinas sobre la actitud de la oposición cuando el asunto del ébola y Excalibur? Realmente no recuerdo mucho la actitud de la oposición cuando el asunto del ébola, pero cualquiera de vosotros la puede recordar. Creo que fueron bastante críticos, ¿de acuerdo? Y sería bueno que lo recordasen sobre todo los del Partido Socialista que ahora están en el gobierno. Porque claro, en aquel caso hablábamos de 1 o 2 muertos y ahora llevamos ya a 20 y tantos mil. Por tanto, probablemente sería una enorme lección de humildad que deberían aprovechar quienes ahora gobiernan y estaban antes en la oposición. Seguramente quienes están ahora en la oposición
querrán aprovechar también esto para que si un día vuelven a gobernar, cualquier cosa que hagan mal estará disculpada por aquello de él y tú más. Realmente da igual en qué partido estén, el comportamiento de los políticos no es el mejor históricamente y tampoco probablemente ahora. ¿Crees que si los políticos se bajan el sueldo o el rey puede ayudar en esta situación? Bueno, como no se ha acabado de pasar todo lo que quería contaros, había una serie de reflexiones finales. Una de ellas era: la Unión Europea no es unión. Otra de las reflexiones era: suerte que estaba la monarquía para salvarnos de esto. Suerte del discurso que nos dio ayer la princesa Leonor. Lo digo con toda la ironía posible y el sarcasmo, porque si alguna vez se demostró lo innecesaria que era la monarquía, si alguien tenía alguna duda, que lo vea en este momento. Durante esta pandemia ha aparecido el tema de los 100 millones, sabiendo que iba a quedar muy diluido. No me preguntéis mi opinión sobre la monarquía, porque creo que es innecesario y se me ve. ¿Puede hablar de las consecuencias económicas de Europa y entre Estados Unidos y China? No lo sé. Como os he dicho, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a salir de esta crisis en cada región económica del mundo. ¿Cuánto va a ser de larga en cada lugar? ¿Cuánto de profunda? ¿Qué sectores de la actividad se van a ver afectados? Como no lo sabemos, pues va a ser sin duda muy difícil acertar, y no es mi especialidad hacer de futurólogo. Probablemente lo que os he dicho, el mundo va a cambiar. Sí que, por la sensación que tengo, China es un estado mucho más capaz de vivir con sus propios recursos que ningún otro estado del planeta. Por tanto, en aquella mirada que yo decía de que hay que repensar una relocalización de la producción, una relocalización de industrias esenciales y, en mi caso, una de las medidas que iba a proponeros, una recuperación para el sector público de sectores como el industrial. Ya hemos visto la necesidad que teníamos ahora de material sanitario que no podíamos conseguir. Es el financiero, a través de una banca pública, a través de sectores como el energético, el sector del agua, es decir, la sanidad. Hay muchas cosas que hay que hacer y estas cosas, de un modo u otro, China ya las tiene hechas. Por tanto, es posible que China, si alguna vez teníamos duda de cuándo iba a ser el sorpaso, creo que ese momento ha llegado ahora. Me dice, ese artículo del tratado se haría por algo, ¿no? Sí, claro, ya os diré. No entiendo por qué, si es tan sencillo mutualizar la deuda, no la mutualizamos con todo el planeta. Bueno, esto daría para otro curso, que es cómo se crea el dinero y cuánto dinero se puede crear. Dejadme que os lo haga muy corto. El dinero es confianza. Confianza. ¿Cuánta deuda puede asumir alguien? Tanta como confianza merezca, como credibilidad merezca, como capacidad de generar riqueza en el futuro y devolver esa deuda. Esa es la cantidad de deuda que te pueden conceder. El prestamista siempre va a mirar eso. Bien, me preguntabais si se podría mutualizar. Claro que se podría mutualizar, pero hay que preguntarle a todos los implicados en la mutualización y los intereses son contrapuestos. Por tanto, tienes que convencerles. Lo que estoy proponiendo no es mutualizar la deuda, sino que el Banco Central Europeo condone toda la deuda que ya tiene en su balance con los estados europeos, lo podría hacer a proporción. Otra, que les conceda nueva deuda a plazo perpetuo, es decir, que nunca espere recuperarla. Para mí exactamente lo mismo. Otra propuesta, se ha dicho, la del helicóptero de dinero, lo puede hacer el Banco Central Europeo, lo ha hecho Estados Unidos, la Reserva Federal, ha dado un cheque firmado por Donald Trump a cada ciudadano. ¿Se puede hacer? Claro. ¿Cuánto dinero se puede hacer jugar en la economía? Tanto como cantidad de valor económico creamos que se puede generar en el futuro para hacerle frente a ese dinero. Entonces, ¿se puede mutualizar? Me decíais, sí. ¿Por qué se puede mutualizar si convencemos a los demás? ¿Y que se hizo por algo ese artículo? Sin duda, sin duda. No olvidéis que los lobbies ayudan a redactar la mayor parte de las normas que se firman, y el lobby financiero es el más poderoso del planeta, probablemente con el de la alimentación o el farmacéutico y alguno más. Lo de la renta básica, ¿no crees que va en contra de lo que sueles plantear del concepto del trabajo? No sé lo que suelo plantear yo del concepto del trabajo, que vaya en contra de la renta básica universal. Si algo he dicho que vaya en contra, sin duda me desdigo. Raventós explica muy bien la renta básica universal e incondicional
y a mí ya me ha convencido. Hay quien dice que si todo el mundo cobra una renta, la gente no querrá trabajar. No creo que sea cierto. Ya hay estudios sobre el impacto psicológico sobre las personas de tener una renta básica. Tampoco esa renta básica te permite vivir holgadamente, sino te permite sobrevivir. Y por otro lado, creo que es justo que una sociedad de bienestar dote los recursos suficientes, me da igual que sea en forma de dinero que en forma de bienes directos, una vivienda, una cierta cantidad de alimentos a todo el mundo, pero es más sencillo probablemente con una renta básica universal dineraria. Me dice, el envilecimiento de la moneda es un crimen y solo produce empobrecimiento. ¿Crees que la masa monetaria debe ser un bien económico o un referente fijo e inamovible? Esta es muy difícil. La masa monetaria es la representación de lo que os decía, del dinero. Y el dinero es la representación de la confianza. Cuando hay más confianza o hay más riqueza, el valor de lo que está en cuestión aumenta. Por tanto, no hay un problema excesivo en que la masa monetaria aumente. La cuestión es que vayan, digamos, correlacionados. Y ahora mismo, si se genera un montón de nueva cantidad de dinero, creo que no hay un problema mientras sigamos pensando que el planeta va a sobrevivir. Y si hay un problema para alguien, en este caso, sería para los acreedores, no para los deudores. Por tanto, como los deudores estamos representados por los estados, yo estoy a favor. Y que levanten la mano los que estén en contra. Os aseguro que si es a mano alzada, los deudores ganaremos esa votación por mayoría y los acreedores la perderán. Por tanto, creo que es algo justo y es algo que tiene que acabar ocurriendo. Como os decía, si no, el globo de la deuda acabará explotando. Me dice que ya están las preguntas, que si 5 minutos más para comentar algo de Europa, pues voy a intentar contaros algo más de lo que tenía previsto de las medidas desde Europa, que son las medidas adoptadas. Inicialmente han sido, primero, daos cuenta, cuando dicen que no se puede, lo primero que se hizo en la primera semana fue suspender el pacto de estabilidad. Las tablas de la ley cayeron en una semana. Lo que era imposible, eso que nos ha tenido 10 años de crisis, de austericidio, sufriendo, que ha causado un montón de sufrimiento, resulta que sí que te lo podías saltar, el pacto de estabilidad. Solo hacía falta voluntad política. Lo digo porque cuando luego hablemos de otras soluciones, tomemos eso en consideración. Al poco hicieron un 100.000 millones del plan Sure, que es 100.000 millones de la Unión Europea que se han de destinar a resolver problemas de empleo, básicamente los ERTES. Otros 240.000 millones de la Unión Europea a través del mecanismo de estabilidad, el MEDE, pero se han de destinar al coronavirus, directa o indirectamente. Lo de indirectamente es una especie de escapatoria para que cada país haga un poco lo que le dé la gana. De estas cantidades que acabo de decir, 100.000 y 240.000, a España le corresponde el 9,75% de esas dos cantidades. ¿Por qué? Porque es la cuota que tenemos en el Banco Central Europeo. Ese dinero, que lo sepáis, no existe. Yo me hice la pregunta, ¿había 100.000 millones en la Unión Europea en un plan Sure ahí preparado en una bolsa para cuando llegara una emergencia? ¿O 240.000 millones a través del MEDE? ¿Por qué no los hicieron poner a jugar antes? Porque no existen. Esos 240.000 y esos 100.000 millones se va a emitir deuda nueva, van a hacer papelitos de deuda que la van a suscribir los fondos de inversión, los bancos, los fondos de pensiones van a comprar esa deuda que se hace cargo la Unión Europea y la Unión Europea la va a prestar a los estados y además con ciertas condiciones. Daos cuenta, igual que antes, la forma de ayudar a la Unión Europea a cada uno de los estados puede ser por 3 vías o hay 3 cuestiones a resolver. Una, si me prestas el dinero o me lo das. Si me lo das, tanto mejor porque no te lo he de devolver. Si me lo prestas, aumentaremos el globo de la deuda. Segunda cuestión, ¿me pones condiciones o no me pones condiciones para devolvértelo? Es decir, ¿me dices para qué lo tengo que utilizar o puedo utilizarlo para lo que me parezca? Esa es una discusión. Y la tercera es si la deuda es común o cada uno que aguante su vela, lo de mutualizar. Estas 3 cuestiones son las que están en discusión en este momento en la Unión Europea. Los 25.000 millones que ha puesto el Banco Europeo de Inversiones, solo ha puesto 25.000, pero se convierten en 200.000 en créditos porque los 25.000 que ha puesto el BEI, igual que los del gobierno español, son avales.
no pone 25.000 millones. Le dice a los bancos, prestad hasta 200.000 y si luego no devuelven, yo me haré cargo de 25.000. Y luego ha habido otra inyección de liquidez del Banco Central Europeo, esta vez sí, de 125.000 más 750.000 millones para comprar o bonos corporativos, es decir, deuda de empresas particulares con alta cualificación de solvencia, o comprar deuda soberana, pero como siempre, a través de los bancos, no directamente, con lo cual, en cada uno de esos euros de deuda pública nueva, los bancos se van a llevar un margen de intermediación, que dependerá para cada país de la prima de riesgo. ¿Qué podía haber hecho la Unión Europea? ¿O qué hay que pedir a la Unión Europea? Que sea más valiente, que emita deuda perpetua a tipo cero, que condone la deuda que ya tiene con cada uno de los estados, que es quitarles de sopetón un montón de deuda, hacer el helicóptero de dinero, en ese caso el dinero iría directamente a los ciudadanos y no a los gobiernos, y la otra es lo que está proponiendo Pedro Sánchez, una especie de plan Marshall, en el que se emita una deuda de hasta 1,5 billones, y ahí lo que habrá que discutir es si es condicionado o no, si es mutualizado o no, y si es ayuda directa, sin necesidad de devolver, o está condicionado a que sea deuda y me la tengas que devolver en el largo plazo. Si es esta tercera opción, os había hablado antes de la injusticia generacional que eso supone, porque al final Pedro Sánchez resolverá el problema de hoy, pero dejará la cantidad de deuda que ya heredó, más toda la que ahora se genere, para el siguiente gobernante y para los siguientes ciudadanos gobernados. Y creo que no es del todo justo. Bueno, pues dicho esto, agradeceros a todos vuestra atención, espero que haya sido de interés, creo que hemos contestado la mayor parte de preguntas y ahora para poderme despedir realmente mirando a la cámara voy a dejar de leer el móvil y por tanto me despido aquí con un saludo y una sonrisa, espero que os haya sido de interés y como os digo, cualquier otra cosa pues a través de ATAC os podéis hacer llegar vuestras consultas y si no, a través de Encuentro Solidaridad también. Venga, un abrazo.